Muy buenos días, estudiantes del grado décimo. Iniciamos nuestra clase de Ética y Valores. En esta semana damos comienzo al estudio de la guía número 3, guía que estudiaremos durante esta semana y la próxima semana. Como tenemos 2 horas esta semana y 2 horas la próxima semana, esta guía la desarrollaremos y la estudiaremos en 4 horas. Como tenemos las horas separadas, entonces hoy estudiaremos en esta primera hora de clase de ética de esta semana el tema que nos compete, que es aquellos mecanismos de protección. Los mecanismos de protección son unas herramientas que se da al ciudadano, específicamente al ciudadano colombiano, en este caso, para que pueda tener algún tipo de defensa frente a algunos o algunas más bien situaciones que el ciudadano considere que están atropellando o vulnerando sus derechos como ciudadano de Colombia. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de protección que tenemos y que nos indica la guía que es parte de nuestro estudio en este momento? Tenemos las manifestaciones. La manifestación es la opinión del peticionario, de la persona que hace la petición, y esta se hace llegar a las autoridades de una materia sometida o de algo específico, a quienes compete aquella actuación administrativa. Deben contestarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Los anteriores plazos son máximos, pues todo servidor público debe actuar frente a las peticiones con celeridad, es decir, rápidamente, con eficacia y con imparcialidad, sin importar quién sea la persona que esté instaurando esta manifestación. Los términos procesales se observarán con diligencia y el incumplimiento será sancionado según el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 55 de la Ley 190 de 1995. Esa es la manifestación, es una actuación que presenta o una querella que presenta un ciudadano en donde debe tenerse en cuenta que el tiempo de respuesta debe ser no mayor a 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que se colocó esta manifestación ante la entidad correspondiente. Otro mecanismo de protección es el habeas corpus. ¿En qué consiste? ¿De qué trata el habeas corpus? Es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual, el cual procede alguien que es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, es decir, de acuerdo a la Constitución, o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. El término para su resolución o para que den una respuesta a este habeas corpus es de 36 horas. En el momento que la persona presenta su habeas corpus, cuentan 36 horas para que pueda ser tenida en cuenta esta presentación de habeas corpus que hace el ciudadano. Entonces, recapitulemos de qué se trata, especialmente cuando la persona siente que ha sido violentada o que sus garantías han sido violentadas de acuerdo a la Constitución de Colombia en cuanto a la privación de su libertad de manera ilícita. El presidente el habeas corpus y en 36 horas debe haber respuesta o en su defecto debe haber quedado en libertad. Otro mecanismo de protección es el habeas data. Es el derecho constitucional, recordemos que todo está basado en la Constitución de Colombia, entonces es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en cuanto a qué, en cuanto a bancos y en archivos y entidades públicas y privadas. Entonces la persona puede instalar un habeas data para que su información y esa información que hoy sobre todo por las redes sociales y el manejo del internet, es
puede llegar a ser, a llegar a ser de conocimiento público para muchos. Entonces, para que esta información sea recogida, recapitulada y sea nuevamente privada para aquella persona. Siguiente mecanismo de protección, la acción de tutela. Procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por una autoridad pública o particular. No procede cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, la acción de tutela procede para que haya una protección inmediata en cuanto al derecho constitucional que tiene una persona. ¿Listo? Esos derechos constitucionales que son fundamentales. Por ejemplo, la salud. Entonces, cuando una persona ve que no se le está dando lo que constitucionalmente necesita en cuanto a su salud, como la vida es un derecho constitucional, entonces puede presentar una acción de tutela para que ese derecho en cuanto a su salud que está siendo vulnerado sea entonces tenido en cuenta y pueda entonces tener o acceder a aquello que no le está siendo permitido acceder. Y el último mecanismo de protección que tenemos aquí es la acción de cumplimiento. Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de las normas aplicables con fuerza material de ley y actos administrativos. Entonces, la acción de cumplimiento es ese mecanismo que utiliza el ciudadano y que presenta ante una autoridad judicial. ¿Para qué? Para hacer efectivo el cumplimiento de una norma que él cree que le está siendo violentada en ese momento. Entonces dice, para hacer efectivo el cumplimiento de la norma aplicable con fuerza material de la ley, obviamente basado en la ley y en la Constitución, en cuanto a que, y ese acto administrativo debe ser estudiado y al igual que los otros debe ser tenido en cuenta para una respuesta en el mínimo tiempo posible de acuerdo a lo estipulado. Esa es la acción de cumplimiento. Así que lo que vemos en estas herramientas en común es que llevan a un accionar y a la defensa de aquellos derechos que la persona siente o piensa que le están siendo vulnerados o violentados. De eso se trata este tema de mecanismos de protección de la guía 3 de nuestra asignatura de ética y valores.